En medio de las negociaciones salariales, es muy bueno recibir aquí en la entrevista de Canal 5 al ministro de Trabajo, Pablo Mieres. Pablo Mieres es el ministro de Trabajo y Seguridad Social. Nació en julio de 1959, es el mayor de 3 hermanos y tiene 3 hijos. Fue a la escuela y liceo en el Colegio Inmaculada Concepción, Los Vascos. Es doctor en Derecho por la Universidad de la República y obtuvo un grado de Sociología para el Desarrollo en el Instituto CLAE. Fue docente de carreras de grado y posgrado en la Universidad Católica y en la UDELAR, fue director de Educación entre 1995 y 96 y ha integrado la Cámara de Diputados y de Senadores. Comenzó a militar en el año 1979 en el Partido Demócrata Cristiano dentro del Frente Amplio. En 1989, cuando el PDC se retiró del frente, pasó a conformar el Nuevo Espacio, apoyando en las elecciones del 89 a Hugo Batalla. Cuando Batalla decidió volver al Partido Colorado, fue candidato a diputado por el Partido Demócrata Cristiano en el Encuentro Progresista. En 1996 ingresó al Nuevo Espacio y para las elecciones del 99 fue candidato a la vicepresidencia de la República. Cuando el Nuevo Espacio se unió al Frente Amplio, Mieres fundó con otros dirigentes el Partido Independiente, grupo en el que fue candidato a la presidencia en 2004, 2009, 2014 y 2019. Pablo Mieres es fanático de Nacional y una vez lo invitaron a participar en el Mayo Tricolor, evento que organiza el club para su aniversario. En esa oportunidad se ofreció a participar como director. Uno de los que jugaba. Bueno, ahí se estropeó justo el tape, pero lo que decía era que uno de los que jugaba en ese partido era el hoy presidente de la República, el doctor Luis Lacalle Pou, y parece que usted lo puso de puntero izquierdo, me dijeron. Es verdad, es verdad, porque yo dije que no podía jugar por razones de edad, y entonces me ofrecí de director técnico, y dijeron, está perfecto, sos el director técnico, así que lo dirigí, y le dije, te voy a hacer jugar de puntero izquierdo, para complicarte un poco la vida. Sí. Sí. Bueno, y jugó por la punta izquierda, bien. y corría bastante. Bueno, muy bien. Ministro, primero bienvenido. Un gusto. Porque encantado. se nos trancó el tape y quería terminar esa anécdota, digamos. Ahora sí le doy la bienvenida formal. Un gusto. Mieres, lo presentaba diciendo que estamos recibiendo al ministro de Estado, que se encarga de varias áreas, pero estamos en plena negociación salarial. ¿Cómo viene eso? Bueno, viene como toda ronda salarial ya normal, porque la anterior fue el periodo puente, en la época de la situación más complicada de la pandemia. Esta vuelta es una vuelta de 2 años. Están negociando alrededor de 190 mesas, 600 y pico de 1000 trabajadores son los que están abarcados por esta negociación. Por lo tanto, es una negociación compleja, donde algunas mesas ya han cerrado, algunas de ellas, alrededor menos del 10%. Muchas otras están más avanzadas y muchas ¿No todavía... es poco eso, ese porcentaje, por el tiempo que se lleva negociando, digo? En realidad, podemos decir que es un poco menos de lo normal, pero anda ahí. Y en realidad hoy lo que se planteó, hoy justamente se reunió el Consejo Superior Tripartito, la mesa, que está integrada por representantes de las cámaras empresariales, del PIT-CNT y del Ministerio de Trabajo, y se acordó poner una fecha tentativa, esto no es obligatorio, del 15 de noviembre como una fecha final para tratar de cerrar el conjunto de los grupos. Ahí tendrían que terminar todas las negociaciones, digamos. No es obligatorio. ¿Con acuerdo o sin acuerdo? ¿Cómo es ahí? A ver, si no hay acuerdo, se vota, ¿no? Esas son las posibilidades. O hay consenso o hay votación. Ahí por eso el gobierno tiene sus pautas, que de alguna manera marcan la orientación de lo que el gobierno entiende que debería pautarse. Pero en muchos casos hay acuerdos entre las dos partes y que nosotros acompañamos, y en algún caso habrá votación, y cuando no hay ningún tipo de consenso, recién allí ocurre la posibilidad del decreto del Poder Ejecutivo. Ha ocurrido en todas las negociaciones, pero es excepcional en todas ellas. ¿Y está viendo que hay algún sector más duro que otros, por ejemplo? ¿La va monitoreando usted la negociación? Vamos siguiéndolo, sobre todo la DINATRA. Hay algunos que... Pero en realidad ahí hay que dejar que vaya avanzando la negociación. Lo que sí vamos a hacer es aumentar el ritmo de reuniones, porque a veces la lentitud tiene que ver con que se hace una propuesta
y entonces se toma un plazo para analizarla y a veces ese plazo es medio extenso y eso va demorando el proceso. Pero Así es un que proceso... les va a pedir que aprieten un poco el acelerador. Sí, es acelerar. 15 de noviembre, una fecha que uno espera que pueda ocurrir por lo menos un avance significativo y probablemente queden algunos pendientes. Esas cosas hay que también aceptar que los ritmos de las negociaciones tienen cada una su ritmo, no son fáciles. A veces es necesario justamente dar un poco más de tiempo para que finalmente cuaje el acuerdo. Nosotros estamos muy satisfechos porque lo que ha habido, nadie puede dudar, es en un año y medio de este gobierno hemos tenido 2 rondas salariales, la octava y la novena. Para los que decían que con este gobierno no iba a haber negociación salarial, que no iba a haber consejo de salarios, que se pronosticaba que... Eso fue en la campaña, digamos, sí, en la campaña política. Acá estamos, consejo de salarios una vez, 2 veces, y seguramente habrá en las siguientes. Hemos tenido convocatorias al Consejo Superior Tripartito en mayores oportunidades, mayor cantidad de oportunidades que los gobiernos anteriores. O sea, ha habido y hay un diálogo muy fluido entre las partes y el gobierno, y me parece que eso habla bien de lo que queremos representar, ¿no? Lo que se critica, más allá de que hay negociación, como usted lo está destacando, es que hubo pérdida del salario real. Y no sé cómo va a venir el tiempo o cuáles son los plazos para ir recuperando también. Sí, hubo pérdida de salario real aceptada el año pasado por las partes, porque en realidad la octava ronda fue una ronda que firmamos las 3 partes, obviamente con algunos alcances. Sabíamos que eso podía derivar en una caída del salario real y va a depender mucho de la caída del Producto Bruto Interno. El Producto Bruto Interno cayó de una manera significativa y por lo tanto eso estaba vinculado, digamos, al salario, o sea que hay una pérdida de salario real. Ahí estaba la situación de la pandemia también. Exacto. Todos entendieron que la situación de emergencia ameritaba que había que aceptar esto para tratar de mantener más puestos de trabajo. Esa fue un poco la estrategia. Totalmente, y fue entendida por todos. Ahora empieza la recuperación, es decir, con la novena ronda nosotros lo que pautamos es una pauta que tiene un componente que es el acompañar la inflación para que no haya más pérdida y al mismo tiempo un componente de recuperación. ¿Y se van a poner cláusulas gatillo? A veces la inflación puede subir más, menos. Sí. Vio que eso a veces existe un correctivo final por inflación que dispara, digamos, el aumento para asegurar que ese 1,6% de recuperación que se prevé en los 2 años para la gran mayoría de los grupos se cumpla. Hay un pequeño conjunto que volvimos a pautar por un año, porque la situación era muy complicada. Estamos hablando de que en junio, cuando todavía estábamos en la ola de contagios y no sabíamos cómo iba a terminar la cosa, ahí se acordó un nuevo periodo puente de un año. Estamos hablando del sector turístico, del sector que tiene que ver con la cultura, con los espectáculos. Para esos sectores vamos a tener una nueva negociación salarial dentro de un año, cuando ya vamos a tener un panorama mucho más claro y seguramente sectores ya reactivados, ¿no? Espera más. Pero quiero decir una cosa. Nuestra meta es que al final del periodo de gobierno hayamos completado la recuperación salarial. O sea, es decir, el 4% que se perdió, se irlo recuperando entre la novena y la 10ª ronda. La 10ª ronda tocará en junio del 2023 y antes de terminar el periodo de gobierno habremos recuperado el salario real. Eso es un compromiso que tenemos nosotros asumido. ¿Y no se tiene fe para que haya incluso, más que recuperación de lo perdido, bueno, ojalá, un aumento? Ojalá. Real, yo ¿no? creo que la economía viene recuperándose bien, reactivándose bien, y el empleo también. Por supuesto, el empleo viene siempre más rezagado que la reactivación productiva, y esto no es un tema de Uruguay, es un tema del mundo entero. En todos los procesos de crisis a nivel internacional, la reactivación económica es anterior, es mayor y más rápida que la reactivación de los puestos de trabajo. En Uruguay estamos muy cerca, los datos que tenemos son de agosto con respecto a la encuesta de hogares que mide todo el conjunto del mercado laboral, y de septiembre con respecto a los seguros de paro, y los números tanto en seguros de paro como en tasa de desempleo, tasa de empleo y tasa de actividad están muy cerca
de lo que fue la situación prepandemia. Está 9,5 ahora el desempleo. Exacto. Ahí está. Y ustedes habían asumido en febrero de 2010, me acuerdo el dato era 10,5. 10,5 febrero. Ustedes asumieron el 1 de marzo. Febrero del 20. Es el último mes previo a la pandemia, 10,5. El promedio del 2019 era 8,9. Nosotros hoy estamos con 9,5. O sea que es mejor que el mes anterior a la pandemia y un poquito menos o un poquito peor que el promedio de 2019. A su vez, la cantidad de personas en seguro de paro, si tomamos solo el total, porque nosotros inventamos el seguro de paro parcial que no existía antes, o sea que la comparación la podemos hacer entre seguro de paro total y seguro de paro total ahora, estamos hablando de un número de 37.000 trabajadores en seguro de paro total en septiembre, contra 46.000 que fue el promedio del 2019. O sea que allí estamos mejor que antes de la pandemia. Ahora, el problema es que antes de la pandemia ya veníamos mal. Entonces, uno no se puede quedar satisfecho con volver a la situación previa a la emergencia sanitaria. Siempre hay que ver con qué se está comparando, digamos. Exacto. Nosotros cuando arrancamos, que no sabíamos lo que se nos venía, pensábamos enfrentar un deterioro del empleo que heredábamos y que íbamos a tratar de recuperar. Bueno, nos vino el golpazo, que no fue uruguayo, sino mundial, planetario, y ahora estamos ya volviendo al punto de partida, y de ahí para adelante, ¿no? Ministro, y ahora que está la pandemia controlada, se puede decir ya, ¿no? Ya el ministro de Salud habla de endemia. Exacto. Ayer manejó ese concepto. ¿Usted cree que va a haber más conflictividad de acá para adelante? A ver, sin duda... ¿La espera? A ver, uno mira el panorama actual y es claro que hay elementos que hablan a favor de que haya mayores niveles de conflictividad y sin incluir ningún tipo de intencionalidad, simplemente con datos objetivos. Datos objetivos indican, durante 1 año y medio tuvimos problemas de movilidad, o sea que ya de por sí la capacidad de movilización de los actores sociales, particularmente del movimiento sindical, estaba muy acotada en cuanto a sus posibilidades de llevar adelante reivindicaciones. La situación del país es una situación mundial, no solo del país, mundial, de incertidumbre, de vamos a ver cómo bancamos los puestos de trabajo, de cómo vamos a salir de todo esto, o sea que también ahí había un freno puesto. Una ronda salarial del tipo de la que se lanzó en julio siempre genera niveles de conflictividad, porque la negociación tiene ese componente, tiene el componente del intercambio de posiciones, del tironeo, de las transacciones, y también tiene el componente de las medidas que acompañan esa negociación. ¿Usted espera ese aumento de la conflictividad por lo menos hasta noviembre? Y sí, absolutamente. Yo creo que esos dos componentes ya de por sí son la desaparición de la pandemia, o mejor dicho, su atenuación total o casi total, y por otro lado, una negociación salarial completa. Y si a eso sí le agregamos que además el PIT-CNT está enfrascado en una bandera, digamos, que es ir por un referéndum que también lo posiciona ahí sí en un planteo político de enfrentamiento a la gestión de gobierno, todo se conjuga en una dinámica de mayor confrontación. Así que va a estar más movida la cosa, digamos. Sí, bueno, pero le quiero preguntar, usted dijo que no adjudica intencionalidad, lo mencionó al pasar, pero hubo conflictos muy grandes, ahora hace poco, parecía que había una especie de caos incluso, estoy pensando varios días de paro en el puerto, camiones trancados por todos lados, el conflicto en UPM también fue muy grande, abarca miles de personas. ¿No hay así un componente político, usted no olfatea un componente político partidario en todo esto? Puede haber intenciones de algunos de mover las cosas, pero vamos a decir también que cuando UPM ingresa en el momento más alto de cantidad de trabajadores y de actividad de la construcción de la planta, y es justo en ese momento que hay que renovar el convenio colectivo, es razonable que va a haber dificultades y que va a haber tironeos. Hubo ahí como dos niveles, uno era la negociación colectiva, otro eran las acciones que en algunos casos se hicieron de impedir que trabajadores que legítimamente pensaban que querían trabajar, se les impedía trabajar. Eso fue la parte fea del asunto. Pero el tironeo, a ver, llevó un mes y algo. Obviamente afectó el ritmo de la construcción de la planta de celulosa, pero si lo comparamos con conflictos que han ocurrido, por ejemplo, en el caso de la vez anterior, de la planta de celulosa anterior,
el nivel de conflictividad no llegó a ser el mismo ni cerca de la planta anterior. Entonces, de ese punto de vista, bueno, esa es la evaluación. Ahora, que uno prefiere que no haya conflictividad, por supuesto, que uno quiere que las cosas funcionen normalmente y sin paros y sin freno, sin duda. Ahora, también es cierto que la realidad indica que algunos niveles de tironeo hay y los niveles de confrontación también los hay. Ahora, a veces uno pone el acento en los trabajadores, que son los que deciden el paro. Pero también habría que mirar a cómo son los empresarios uruguayos. Usted que tiene trato directo con ellos. Yo creo que hay una... Depende de los sectores, ¿no es cierto? Hay sectores donde hay mucha más relación bilateral que permite un diálogo más fluido, y hay otros que son más complicados. Más duros. Hablando de las dos partes, ¿no? De sindicatos y de empleadores. Es muy difícil categorizar genéricamente porque las dos partes en Uruguay tienen una cultura de negociación colectiva, de búsqueda de entendimientos, de acuerdos. También digo, tenemos un gran problema, que es que el componente ideológico es mucho más en términos de pulseadas y de guerra de posiciones, donde el sindicato trata de avanzar con conquistas, incluso ese es el léxico. Hay componente ideológico de los dos lados. Sí, de los dos lados. Y yo estoy convencido de que los países, bueno, convencido no, es la realidad, los países más modernos y más desarrollados son países que han pasado de esa cultura de la pulseada y de todo o nada, o de yo gano, tú pierdes, a una cultura de ganar, donde en realidad hay una lógica en donde está claro que si al trabajador le va bien, mejor; si a la empresa le va bien, al trabajador le va a ir mejor, y viceversa. La empresa debe ver al trabajador como un colaborador que ayuda a la prosperidad de la empresa. Eso me parece que en el Uruguay es de las grandes asignaturas pendientes. Ministro, sustituir el paradigma de la negociación y de la negociación colectiva. Abandonar el ring, digamos, ¿no? Sí, y pensar que en realidad, mirado del empleador, el trabajador es un colaborador que si a mí me va mejor, tiene que irle mejor, y viceversa. Claro. Que también, si las cosas están complicadas, el trabajador también sufre. Y el trabajador sentir que si la empresa crece, a él le va a ir mejor. Eso yo no lo veo en los discursos, en la negociación, está faltando mucho. Bueno, el otro día vimos unos videos, esos videitos que se viralizan de UPM, donde se arengaba a los trabajadores y poco menos se daba allí señalamientos de dónde había que afectar a la empresa para que le vaya peor. ¿Lo vio ese video? Lo vi, sí, por eso. Esas cosas son realmente de las que no son totalmente rechazables. Rechazables también que un trabajador le impida de prepo a otro que quiere legítimamente trabajar, que no le permita. Y bueno, y eso es una de las cosas positivas de la LUC, claro. Espero un poco que ese tema está en la LUC y me quiero meter en ese debate también. ¿Va a salir a defender la LUC primero? Por supuesto. Y nosotros, a ver, el Partido Independiente, yo soy dirigente del Partido Independiente, está totalmente comprometido con la LUC, porque además fue cumplir nuestra palabra. Es decir, la LUC lo que recoge es un conjunto de compromisos que durante la campaña electoral los partidos de la coalición, en particular en la segunda vuelta, defendimos. Entonces, cumplimos con nuestra palabra, es decir, presentamos al Parlamento y a la sociedad, y yo digo, hay una cosa ahí que se ha dicho que fue express y que no hubo oportunidad de discutir. No es cierto. El proyecto de ley de la LUC se presentó a la ciudadanía en febrero, antes de asumir el gobierno. Ya se conocía cuál era el texto y se empezó a discutir desde ahí, desde febrero. Después vino la epidemia, la pandemia, y hubo que demorar la presentación al Parlamento. Pero desde febrero a julio, que se aprobó, hubo tiempo más que suficiente donde se debatió, se discutió. Bueno, pero se cuenta del momento que entra al Parlamento porque es el proyecto sobre el cual había que debatir. Pero antes de eso ya estaba... Los lineamientos se conocían. El que avisa no traiciona, era evidente. Entonces, ¿cómo no vamos a defenderla? Si además ahí lo que hay es la voluntad de cambio que la ciudadanía mayoritariamente decidió. Cambios en esto, por ejemplo, en las relaciones laborales, en esto que tiene que ver. El derecho del trabajador legítimamente a trabajar, como también el derecho de huelga, que no se afecta. Se está diciendo algo que es falso.
no se afecta al derecho de huelga. Absolutamente no. Es el artículo 392. Sí, pero el derecho de huelga no urgente se toca. Lo que sí hay es un límite en las medidas de lucha que dentro del derecho de huelga los sindicatos pueden utilizar. Y el límite está establecido en la OIT. A ver, hay un especialista de la OIT que fue convocado por la comisión parlamentaria que discutía la LUC para preguntarle si este artículo era violatorio de la norma de OIT. Y dijo que estaba, además está copiado de un texto del Comité de Libertad Sindical de la OIT. Ministro, sobre este tema... Perdón, porque el derecho a la huelga tiene un límite, que no puede pasarle por arriba el derecho al trabajo de otros trabajadores que legítimamente no son huelguistas. Quiero compartir, usted lo conoce perfectamente, pero compartir también con nuestros oyentes lo que dice este artículo 392, del cual está hablando Pablo Mieres. El Estado garantiza el ejercicio pacífico del derecho de huelga, el derecho de los no huelguistas a acceder y trabajar en los respectivos establecimientos y el derecho de la dirección de las empresas a ingresar a las instalaciones libremente. Pero, ministro, si me permite, a ver si podemos escuchar lo que estaba señalando Fernando Pereira, que estaba al frente del PIT-CNT, más allá que ahora es uno de los candidatos que tiene el Frente Amplio para presidir precisamente esa coalición. A mí la derogación del decreto de ocupaciones solo me parece que puede responder a razones ideológicas. Si hay 12 empresas que se ocupan en el año de mayor negociación colectiva en 100.000 posibles ocupaciones, para encontrar un empresario ocupado tiene que llenar el Parque Viera. Eso no puede ser la preocupación central de ningún gobierno electo en ninguna parte del mundo, incluyendo Uruguay. Es de la toma por carácter ideológico. ¿Eso va a hacer que no haya ocupaciones en Uruguay? Cuando sea necesario va a haber ocupaciones en Uruguay. Entonces, más allá de lo que diga esta ley, va a haber ocupaciones, dice Lo que Pereira. pasa es que cuando las ocupaciones implican que le impiden al trabajador ingresar a trabajar o a los directores de las empresas a ingresar a su emprendimiento, hemos actuado durante 1 año y pico y no pasó nada, no pasó nada. Trabajadores que impiden el ingreso, se les apercibe, se les intima a que dejen el espacio, en general acatan, y si no han acatado, en algunos casos, hemos llamado al Ministerio del Interior para que permita que se ocurra el ingreso de los trabajadores o de los empresarios. Y yo voy a decir una cosa que Fernando no la dijo ahí. Durante los gobiernos del Frente Amplio existía un decreto que prohibía las ocupaciones en las empresas públicas, en las empresas públicas y en todas las oficinas públicas. Pero no en las empresas privadas. Sí, exacto. Y yo vi desalojar por la policía a trabajadores sindicalistas de la educación del local del Codicen. Sí. Lo vimos todos, una noche, me acuerdo. ¿Y cómo? Entonces, ahora sí, los trabajadores públicos no tienen el derecho de ocupar y los privados sí. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde está el criterio? Nosotros lo que hicimos es emparejar en un criterio de derechos, de defensa de derechos. El derecho, y acá nadie puede decir que durante este gobierno hemos limitado algún derecho sindical, ninguno. Derecho a tomar medidas, a hacer paros, a hacer lo que les parezca, simplemente que el derecho tuyo no puede atropellar un derecho de igual valor y dimensión y jerarquía, que es el derecho al trabajo del trabajador que entiende que no comparte las medidas y quiere seguir trabajando. Como líder del Partido Independiente, ¿cómo está viendo el accionar del Frente Amplio? Bueno, yo he dicho más de una vez que están muy como desorientados y como exageradamente buscando siempre el pelo al huevo, ¿no? Es decir, no hay nada que les venga bien. Yo no he escuchado una sola vez de algún legislador o de algún dirigente del Frente Amplio que diga, esto estuvo bueno. Nada hicimos bien, nada. O sea, me parece que ahí hay como una especie de aceleración de buscarle el cuestionamiento a un gobierno que, por cierto, ellos tienen sus diferencias, obviamente tienen su forma de ver las cosas, pero me parece que hay como una especie de aceleración, de ponerse nerviosos en la búsqueda de desacreditar, y eso no ayuda. Bueno, no ayuda. Sí, encontró ahora la beta, si se quiere, en esto de la ley de urgente consideración, ¿no? Bueno, se juntaron las firmas, está bien, y obviamente estamos en un debate democrático, donde yo creo que el tema de fondo es
gobierno sí, gobierno no. ¿Usted cree que este referéndum es como contra el gobierno o a favor del gobierno? Pero a ver, yo miro todos los referéndums y plebiscitos que ha habido desde el retorno a la democracia a la fecha, que son un montón. Ninguno tuvo 135 artículos. Siempre el tema era uno: la baja de la imputabilidad, la ley de caducidad, la ley de empresas públicas, el marco energético, la ley de asociación de ANCAP. No, tampoco ninguna ley de esa tenía 500 y pico artículos. Pero ¿cómo no? Tiene la ley de urgencia, ¿cuántos artículos Hubo una tiene? ley de urgencia, hubo varias leyes de urgencia, sí, y varias con decenas y centenas de artículos. Y sin embargo, el referéndum, como es una opinión binaria, que hay que decir sí o no, en realidad tú tenés que elegir un tema. Esto es distinto, acá está todo, el mundo y sus alrededores, por lo tanto, legítimamente lo que yo digo es lo que hay atrás de esto, es un plebiscito sobre si el gobierno está haciendo bien o está haciendo mal. Y yo digo, lo que estamos haciendo nosotros es cumplir con nuestro compromiso de campaña y la gente votó por un cambio. Y ese cambio se viene haciendo. Y entonces tú mirás y decís, a ver, van a pasar 2 años cuando tengamos el referéndum prácticamente. ¿Qué hizo este gobierno? Enfrentó una pandemia como nunca antes en 100 años y fue uno de los que sacó mejor nota en el mundo, porque a la hora de la verdad los organismos internacionales, cualquier institución que ha hecho análisis dice Uruguay está entre los mejores en el manejo de la pandemia. Mejoramos la seguridad, eso es objetivo. Estamos tratando de transformar la educación. No quedó por el camino ningún derecho, aquello de que íbamos a tirar por la borda la agenda de derechos, donde se derogó alguno de las leyes que tienen que ver con los derechos de las minorías, con el derecho a la diversidad. Nada de eso ha ocurrido. Entonces, yo lo que digo es, acá se plebiscita un gobierno que está llevando adelante un cambio y nada de las catástrofes que pronosticaron en 1 año y pico de gestión, de vigencia de la ley de urgente consideración han ocurrido. Entonces, la gente va a tener que elegir. Perder el referéndum puede ser un golpe duro también para el gobierno. Sin duda. Pero como es una victoria, sin duda, si gana el no, digamos. Pero la clave es no al retroceso, porque en definitiva lo que se está buscando es trancar. Por ahí va a ir el Partido Independiente. Por ese camino. Nuestra mirada es no a una decisión que lo que hace es trancar una gestión de gobierno que está orientada en una dirección de cambio, sin ninguna duda, de cambio en materia de seguridad, de cambio en materia de educación, de cambio en materia de aumento de las libertades, pero al mismo tiempo de mantención de todos los derechos, porque nada de eso ha ocurrido en estos tiempos ni va a ocurrir en los próximos tiempos. Ministro, en 30 segundos, porque se nos pasó la hora, se nos terminó la entrevista, ya lo vamos a invitar nuevamente, seguramente, pero le pregunté por el Frente Amplio, quería saber algo de la coalición de gobierno. El Partido Independiente, partido pequeño, tenían un senador, ahora tienen un diputado ustedes. Para crecer, ¿van a seguir ustedes hasta el final en la coalición de gobierno? ¿Tienen trazado ese camino? Nosotros estamos cómodamente trabajando en esta coalición, donde planteamos nuestras ideas. Por supuesto, tenemos algunos matices, los ha habido siempre, diferencias más de corte ideológico, como corresponde a cualquier coalición de gobierno, pero en la medida que tenemos un compromiso que nos une, que tiene que ver con el compromiso por el país y con una gestión que vamos acompañando y que en el Parlamento acompañamos a través de nuestro diputado Iván Posada y que estamos construyendo conjuntamente con compañeros nuestros en distintos roles. A mí me toca el Ministerio de Trabajo, pero hay otra gente trabajando, Mónica Botero en InMujeres, defendiendo justamente la equidad de género y promoviendo la equidad de género, Daniel Radío en la Junta Nacional de Drogas, donde lleva adelante una política que yo creo que es una política de vanguardia, una política de ir para adelante con ideas que también tienen que ver con derechos, y Conrado Ramos en promoviendo una reforma de la función pública que es realmente muy importante, muy trascendente, en la Oficina de Servicio Civil. Nosotros formamos parte de este gobierno, estamos participando, tenemos nuestro propio perfil, somos un partido de centroizquierda, cosa que no les gusta escuchar a la oposición, porque ellos pretenden construir el adversario que les gustaría tener. Un gobierno de ultraderecha, neoliberal, que se lleva por delante todas las libertades. Ustedes son el ala izquierda del partido. Nosotros somos de centro izquierda y formamos parte de este gobierno con mucha comodidad. Ministro, gracias por haber venido hoy aquí. Encantado. El ministro Pablo Mieres estuvo con nosotros. Dejamos por acá la entrevista. Han sido más que amables, como siempre. Buenas noches. Gracias.